Descubrí el día de mi cumpleaños número 18 que mis padres habían gastado todo mi fondo fiduciario de $200,000 para financiar la adicción a las compras de mi hermana mayor, Camila, y luego decidieron echarme de casa. Para darles algo de contexto, Camila tiene síndrome de Down y es 4 años mayor que yo. Desde que era pequeña, entendí que Camila era diferente. Incluso de niña, notaba cómo reaccionaba de forma exagerada a casi todo. Si algo no salía como ella quería, aunque fuera algo pequeño, gritaba o lloraba de una manera que otros niños no hacían. Era como si no pudiera manejar ni un poco de frustración cuando las cosas no se alineaban con sus expectativas. Camila no tuvo realmente amigos mientras crecía. Tenía dificultades para entender las normas sociales y a menudo se mostraba demasiado directa, quizá incluso ruda. No lo hacía con mala intención, pero su franqueza era difícil de manejar para otros niños, y la mayoría no sabía cómo responder a su condición. Por eso, pasaba mucho tiempo sola, lo que solo hacía que se sintiera más aislada. Mis padres intentaron abordar esto involucrándome en su vida social. Insistían en que llevara a Camila conmigo cada vez que salía con mis amigos. Sabía que querían que ella se sintiera incluida y tuviera algún tipo de interacción social, y al principio no me importaba. Pensaba que tal vez podría hacer amigos a través de los míos y creía que sería algo bueno para ella. Pero salir con Camila en situaciones sociales no era fácil. Sus habilidades sociales eran limitadas y a menudo tenía problemas para encajar en los grupos. A veces actuaba de manera impredecible, como empujar o golpear a otros niños si tenían algo que ella quería. Como resultado, mis amigos no querían pasar tiempo conmigo si Camila estaba presente. No querían lidiar con sus repentinos arrebatos, y honestamente, lo entendía. Solo eran niños tratando de divertirse sin el estrés añadido de manejar su comportamiento. Sabía que era mi responsabilidad apoyar a Camila, especialmente con sus desafíos, pero también necesitaba espacio para crecer, hacer mis propios amigos y vivir mi propia vida. Mis padres no lo veían así. Cada vez que quería pasar tiempo con mis amigos sin Camila, me culpaban con frases como: «Las hermanas deben estar unidas» o «debes pensar en Camila». Sentía que siempre esperaban que priorizara sus necesidades sobre las mías. Lo que lo empeoraba era que mis padres nunca parecían enseñarle a Camila cómo mejorar su comportamiento. No intentaban ayudarla a aprender cosas como compartir o ser amable con los demás, cosas que podrían haberle facilitado conectar con la gente. En su lugar, dejaban todo en mis manos para llenar esos vacíos. Con el tiempo, me convertí en su única amiga por defecto. No me malinterpreten, amo a Camila. Es mi hermana, y sé que nada de esto es culpa suya. Ella enfrenta desafíos todos los días que ni siquiera puedo imaginar. Pero eso no cambia cómo se siente ser el hijo invisible en nuestra familia. El mundo de mis padres giraba completamente alrededor de Camila. Cada plan, cada decisión, cada dólar parecía destinarse a hacer su vida mejor o más cómoda. Camila necesitaba atención constante y mis padres gastaron una fortuna en sus terapias: fisioterapia para mejorar su coordinación, terapia del habla para mejorar su comunicación y terapia ocupacional para desarrollar su independencia. Además, tenía pruebas médicas y chequeos regulares para monitorear su progreso. Era mucho tiempo, dinero y energía, y aunque entendía por qué era necesario, a menudo sentía que no quedaba nada para mí. Uno de los mayores desafíos de Camila es su falta de control de los impulsos, lo que hace que establecer límites sea casi imposible para ella. Por ejemplo, tiene una obsesión con el color rosa. Si ve algo rosa, es como un imán para ella, tiene que tenerlo. No importa si es una billetera, un juguete, una camiseta o incluso las pertenencias de otra persona. Una vez que lo tiene en las manos, no lo suelta, y si alguien intenta quitárselo, tendrá una crisis. Este comportamiento ha causado muchas situaciones incómodas, especialmente en público. Mis padres a menudo terminan negociando con extraños o comprando cosas rosas solo para calmar a Camila. A lo largo de los años, los he visto gastar dinero en todo tipo de artículos rosas al azar. Para el resto de nosotros podría no significar nada, pero para Camila, esos objetos son todo en ese momento. Entiendo por qué lo hacen. Para ella, no es solo un capricho, se siente como una necesidad. Pero ver a mis padres dedicar tanto tiempo,
dinero y energía a calmar los impulsos de Camila me ha hecho sentir ignorada. Su enfoque para criarla también creó otro problema. Camila ahora tiene lo que solo puedo describir como una adicción total a las compras. Todo empezó de manera pequeña. Cada fin de semana, mis padres le compraban a Camila algo rosa, ya fuera un juguete, una joya o algún pequeño objeto, para mantenerla contenta. Usaban esto como una forma de negociar con ella para que se comportara bien durante la semana. Le decían, si quieres eso, tienes que ser una buena niña, y Camila aceptaba sin dudarlo. Lo que comenzó como un arreglo temporal se convirtió en una tradición familiar regular. Estas compras rosas no eran baratas. Muchos de los artículos que Camila quería eran únicos o hechos a medida, lo que significaba que tenían un precio elevado. Durante mucho tiempo, no pensé mucho en el costo. Supuse que mis padres tenían todo bajo control y no cuestioné cómo lograban mantener ese ritmo semana tras semana, año tras año. Pero eventualmente descubrí algo que me dejó completamente atónita. Mis padres no habían estado manejando esos gastos mediante un presupuesto o ahorros. En su lugar, habían agotado los fondos fiduciarios que mis abuelos habían creado para Camila y para mí. Cuando nací, mis abuelos generosamente establecieron un fondo fiduciario para ambas, con montos iguales asignados a cada una. Para Camila, el dinero estaba destinado a cubrir sus tratamientos y cualquier otra necesidad que pudiera tener como persona, con síndrome de Down. Mi parte estaba destinada a cubrir mis estudios universitarios o para ayudarme a comenzar mi vida, tal vez para comprar una casa algún día. Solo mis padres tenían acceso a los fondos, y mis abuelos confiaban en que administrarían el dinero de manera responsable. Desde que éramos pequeñas, tanto Camila como yo sabíamos de la existencia de esos fondos fiduciarios. Mis abuelos siempre habían dejado claro que ese dinero estaba ahí para cuando lo necesitáramos. Crecí sintiéndome segura, sabiendo que el fondo fiduciario estaría ahí para ayudarme cuando llegara a la adultez. Cuando Camila cumplió 18 años, recibió su parte del fondo fiduciario. Como aún vivía con mis padres y dependía de ellos para su cuidado, ellos manejaron su dinero. Con los años, lo usaron para pagar sus tratamientos, terapias y otras necesidades, gastos que solo aumentaron con el tiempo. Nunca cuestioné cómo gastaban el dinero de Camila, asumí que lo estaban usando según lo previsto para darle la atención que necesitaba. Cuando llegó mi cumpleaños número 18, naturalmente esperaba recibir mi parte del fondo fiduciario, tal como lo hizo Camila. Había estado planeando con eso. El dinero debía cubrir mi matrícula universitaria, y esperaba ahorrar el resto para otros gastos mientras comenzaba mi vida adulta. Tenía todo planeado y confiaba en ese fondo fiduciario para ayudarme a construir un futuro estable. Mis abuelos organizaron una gran celebración para mi cumpleaños número 18, al igual que lo habían hecho para Camila. Había esperado esta fiesta durante años. Toda la familia estuvo presente y me sentí rodeada de amor. Fue uno de esos días que se sienten perfectos en todos los sentidos. Después de cortar el pastel, mis abuelos hicieron un anuncio. Hablaron sobre lo orgullosos que estaban de mí por alcanzar este hito y compartieron que, como regalo de cumpleaños, recibiría el fondo fiduciario que habían creado para mí años atrás. Toda la habitación estalló en aplausos y la gente comenzó a felicitarme. Me sentí abrumada por la gratitud mientras abrazaba a mis abuelos, agradeciéndoles por su generosidad. Pero mientras la emoción llenaba la sala, noté algo extraño. Mis padres no sonreían ni se unían a las felicitaciones. Estaban al margen, con expresión tensa e incómoda. Se miraban entre ellos, con el rostro cargado de preocupación. Me pareció raro, pero lo dejé pasar para poder disfrutar el resto de la celebración. Más tarde esa noche, cuando llegamos a casa, no podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo andaba mal. Mis padres estaban callados y tensos. Al principio, asumí que estaban preocupados por algo relacionado con Camila, su salud, su estado de ánimo o quizá algo que necesitaba. Pero Camila parecía perfectamente feliz, jugando con uno de sus nuevos regalos. Finalmente, les pregunté a mis padres qué estaba pasando. Fue entonces cuando mi papá me miró con una expresión seria y dijo que necesitaban tener una conversación privada conmigo. El tono de su voz me puso la piel de gallina.
Sabía que lo que estaba a punto de decir no sería bueno. Nos sentamos en la sala, y mis padres intercambiaron miradas incómodas antes de que mi papá comenzara. Dudó, luego explicó que no podrían darme mi fondo fiduciario como mis abuelos habían planeado. Al principio, no entendí. Le pedí que me explicara, y fue entonces cuando admitió la verdad. A lo largo de los años, habían usado todo el fondo fiduciario de Camila en sus gastos. Cuando se agotó su dinero, empezaron a usar el mío. Mi papá suspiró profundamente y confesó que el 90% de mi fondo fiduciario se había ido. Casi no quedaba nada para mí. Me quedé sentada en estado de shock, tratando de procesar sus palabras. El dinero que se suponía debía pagar mi educación, el dinero que representaba mi seguridad y mi futuro, ya no existía. Mi papá continuó explicando que la mayoría del fondo se había gastado en la adicción a las compras de Camila y en sus tratamientos. Mientras hablaba, sentí que una especie de entumecimiento se apoderaba de mí. Mi mente no lograba comprender cómo todo esto había sucedido sin que yo me enterara. No podía creer que mis padres hubieran usado mi fondo fiduciario sin decirme nada, solo para mantener los gastos de Camila y su comportamiento compulsivo. Les pregunté directamente, sin rodeos, por qué harían algo así. Sus voces adquirieron un tono defensivo mientras empezaban a justificar sus acciones. Dijeron que cuidar de Camila había sido financieramente agotador y que no tenían otra opción. Según ellos, sus necesidades siempre venían primero. Mi papá continuó hablando sobre lo mucho que habían gastado en terapias, tratamientos y, por supuesto, en la interminable serie de regalos rosas para mantenerla tranquila. Intenté rebatir, argumentando que podrían haber dejado de comprar todas esas cosas innecesarias cuando quedó claro que no podían permitírselo. Pero insistieron en que esos artículos no eran simples lujos para Camila, eran herramientas que la ayudaban a sobrellevar su vida y mejorar su bienestar. En sus ojos, todo había valido la pena, sin importar el costo para los demás. La rabia empezó a crecer dentro de mí. Les pregunté cómo podían justificar haber gastado casi todo el dinero destinado a mi futuro sin siquiera consultarme. ¿Acaso no les importaba lo que yo quería hacer con mi vida? Mi papá intentó calmarme, diciéndome que debía entender los sacrificios que habían hecho como cuidadores de Camila. Describió la presión constante y el agotamiento de atender sus necesidades día tras día. Mi mamá añadió que la condición de Camila requería un apoyo interminable y que a veces tenían que tomar decisiones financieras que podrían parecerme injustas, pero que eran necesarias para ella. Y luego dijeron algo que me dolió profundamente. Afirmaron que, como yo no tenía los desafíos de Camila, ya tenía una ventaja en la vida y que no debía ser tan egoísta con el dinero. No pude contener más las lágrimas. Les dije que esto no se trataba de ser egoísta o avara. No estaba cuestionando las necesidades de Camila ni su decisión de priorizar su cuidado. La quería, pero lo que no podía aceptar era la deshonestidad, el hecho de que habían tomado lo que debía ser mi futuro sin siquiera pensar que merecía saberlo. Les recordé que el fondo fiduciario había sido mi única fuente de seguridad, lo único en lo que confiaba para construir una vida independiente. Ahora todo eso había desaparecido. En lugar de reconocer mi dolor y traición, dieron la vuelta a la conversación y me acusaron de ser egoísta. Dijeron que estaban decepcionados de que no pudiera ser más comprensiva. Afirmaron que debía reconocer que los sacrificios eran necesarios y que, al fin y al cabo, todos estamos en esto juntos. Me quedé anonadada. Realmente esperaban que aceptara todo sin cuestionarlo, como si mis propios sentimientos no importaran. Les pregunté por qué todo siempre giraba en torno a Camila. ¿Por qué nunca se trataba de mí? ¿Acaso no les importaba lo que yo quería hacer con mi vida? Fue entonces cuando soltaron otra bomba, me revelaron el plan que tenían para mi futuro, un plan que nunca habían discutido conmigo. Me explicaron que su expectativa era que yo asumiera el cuidado de Camila, tanto financiera como emocionalmente. Mi mamá me miró con una mezcla de súplica y resignación, diciendo, «¿Sabes que estamos envejeciendo? Y cuidar de Camila es agotador. No podremos hacerlo para siempre, así que necesitamos que tú tomes el relevo». Siguió sugiriendo que podría estudiar en una universidad local en lugar de la que había elegido, para estar lo suficientemente cerca como para ayudar con Camila.
Una vez que me graduara, esperaban que consiguiera un empleo estable y que Camila viviera conmigo, para que ellos finalmente pudieran descansar. Mi papá incluso sugirió que comenzara a contribuir económicamente mientras todavía estaba en la universidad, consiguiendo un trabajo de medio tiempo y enviando dinero a casa para mantener el estilo de vida de Camila. Según él, eso le permitiría seguir comprando lo que quisiera y mantenerse feliz. Me quedé sentada, completamente aturdida. No podía creer lo que estaban pidiéndome. Querían que abandonara mis sueños, mis planes y mi independencia para asumir su papel como cuidadora de Camila. Todo esto sin siquiera considerar lo que yo quería para mi propia vida. Finalmente, no pude contenerme más. Les grité, con la voz temblorosa de rabia y años de frustración acumulada. ¿Alguna vez han pensado en lo que yo quiero? ¿O estoy aquí solo para vivir por Camila? Ni siquiera me han preguntado qué quiero, ¿verdad? Todos estos años, he tenido que dar y ahora esperan que asuma su lugar para que ustedes puedan descansar. ¿Cómo es eso justo? Mi voz se quebró mientras continuaba. Están tomando decisiones sobre mi vida sin siquiera pensar en lo que significa para mí. No puedo simplemente dejar todo por Camila y fingir que mis sueños no importan. Años de ser ignorada, de ser instruida para poner a Camila siempre primero, salieron a flote en ese momento. Estaba harta de quedarme callada, harta de pretender que todo estaba bien. Pero mis padres no retrocedieron. Seguían intentando convencerme, diciéndome que era egoísta y desconsiderada. Era como si esperaran que aceptara una vida que nunca había elegido, simplemente porque ellos decidieron que era lo mejor para Camila. Desde esa noche, he estado ignorando completamente a mis padres. No puedo hablar con ellos después de todo lo que han dicho y hecho. No sé qué hacer ahora, pero hay algo que tengo claro, no puedo dejar que sigan dictando mi vida. Todo lo que siento por mis padres ahora es resentimiento. He estado considerando seriamente reportarlos por robar mi fondo fiduciario y gastarlo en mi hermana. Actualización 1. Nunca imaginé que mi publicación recibiría tanta atención tan rápido. Gracias a todos los que ofrecieron consejos, realmente los necesitaba. Ahora mismo, estoy en camino para contarles todo a mis abuelos. Como el fondo fiduciario provino de su dinero, siento que es lo correcto informarles de lo que ha pasado y contar con su apoyo mientras navego por este desastre. Una vez que les explique todo, dejaré que ellos decidan qué hacer a continuación. Confío en su juicio y sé que priorizarán lo que sea mejor para mí mientras resolvemos esto juntos. La razón por la que mantuve silencio sobre esto durante tanto tiempo fue porque genuinamente creía que mis padres eventualmente entrarían en razón y corregirían la situación. Claramente, estaba equivocada. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización y muchas cosas han sucedido. Le conté todo a mis abuelos y, al igual que yo, estaban completamente conmocionados al enterarse de que mis padres habían agotado mi fondo fiduciario sin mi permiso. Esa misma semana, mis abuelos confrontaron a mis padres sobre lo sucedido. Ellos habían trabajado tan duro para establecer esos fondos fiduciarios para Camila y para mí, queriendo asegurarse de que ambos tuviéramos apoyo financiero para nuestro futuro. Saber que mis padres usaron el dinero a sus espaldas los dejó furiosos. Cuando mis abuelos exigieron respuestas, mis padres repitieron la misma historia trágica que me habían contado. Explicaron cómo se vieron obligados a gastar el dinero en los tratamientos y terapias de Camila, insistiendo en que no tenían otra opción. Rogaron a mis abuelos que comprendieran, como si eso justificara lo que habían hecho. Pero mi abuelo no estaba dispuesto a aceptar sus excusas. Les gritó, con la voz temblorosa de frustración e incredulidad. Les dejó absolutamente claro que eran responsables de devolver cada centavo del fondo fiduciario, sin importar las circunstancias. Su enojo era palpable y pude ver lo traicionado que se sentía por sus acciones. Por un breve momento, pensé que mis padres finalmente asumirían la responsabilidad. Entonces, mi mamá, claramente en pánico, comenzó a suplicarles a mis abuelos. Habló sobre lo difícil que era cuidar de Camila, sobre lo inmensas y constantes que eran sus necesidades, y sobre cómo el fondo fiduciario de Camila no había sido suficiente para cubrir todo. Justificó tomar dinero de mi fondo como una forma de ayudar a Camila, enmarcándolo como si no hubieran tenido otra opción.
Pero luego, en un movimiento que me pareció cruel, mis padres dirigieron su enojo hacia mí. Me regañaron por contarles a mis abuelos, furiosos porque los había expuesto. Mi papá, con voz dura y enojada, me dijo que debería considerarme afortunada por haber nacido normal, a diferencia de Camila, y que no debería resentirla tanto. Era como si mis propias luchas, mi futuro y mis necesidades no importaran. Todo giraba en torno a Camila, y yo estaba siendo castigada por negarme a aceptar el papel que me habían asignado. No dejé que sus palabras me afectaran. Los miré directamente a los ojos y dije, con firmeza, que si no devolvían el dinero que me correspondía, los demandaría. Les dije que me aseguraría de que enfrentaran las consecuencias legales de lo que habían hecho. Les recordé que lo que habían hecho era ilegal y que ningún tribunal aceptaría sus excusas. El fondo fiduciario era mío y ellos no podían probar lo contrario. Mi voz era firme, pero mis palabras eran implacables. Pude ver cómo se les iba el color del rostro al darse cuenta de que no estaba bromeando. Era la primera vez que realmente me defendía, y la sorpresa en sus ojos era inconfundible. No estaban acostumbrados a verme tan decidida o resuelta. Afortunadamente, mis abuelos estaban de mi lado. Asintieron en señal de apoyo, dejándome saber que me respaldaban por completo. Al ver su aliento, hablé con aún más convicción. Les dejé claro que no importaba cuánto hubieran gastado en Camila o lo difícil que había sido cuidarla. Ella era su responsabilidad, no la mía. Les expliqué que, aunque amaba a Camila y siempre me preocuparía por ella como su hermana, no estaba dispuesta a sacrificar mi propia vida, educación y sueños solo para asegurarme de que ella estuviera cuidada. Les dije que estaba cansada de siempre quedar en segundo plano, cansada de ser relegada mientras sus necesidades siempre venían primero. Era hora de priorizarme a mí misma y mi futuro por una vez, y no iba a dar marcha atrás. Mi discurso finalizó con una declaración contundente: estoy harta de ser tratada como si no importara, como si fuera la hija invisible que debe aceptar silenciosamente lo que quede. Esta vez, estoy poniéndome en primer lugar y no hay vuelta atrás. Mis padres me habían empujado a este límite y ya no iba a dejar que controlaran mi vida. Mi papá reaccionó inmediatamente, lleno de incredulidad y enojo. Me dijo que no podía amenazarlos con llevarlos a la cárcel porque, como su hija, les debía lealtad. Intentó hacerme sentir culpable, recordándome todas las cosas que supuestamente habían hecho por mí a lo largo de los años, como si eso justificara sus acciones. Mi mamá, tratando de suavizar las cosas, intervino con una oferta. Me dijo que podía tomar el 10% restante de mi fondo fiduciario y dejar el tema por la paz. Era como si intentaran comprar mi silencio, como si aceptara las sobras y olvidara todo lo demás. Pero mi abuelo no iba a permitirlo. Dio un paso adelante, con la voz firme y decidida, y les dijo a mis padres que si no aceptaban devolver la cantidad completa, contrataría al mejor abogado de la ciudad y se aseguraría de que los demandara. La amenaza de una acción legal pareció sacudir a mis padres. Finalmente se quedaron en silencio, dándose cuenta de que mi abuelo hablaba en serio. Después de una tensa discusión, admitieron a regañadientes que lo que habían hecho estaba mal, pero pidieron tiempo para pensar en cómo solucionarlo. La situación no terminó ahí. Mi papá, lleno de furia, se giró hacia mí. Me dijo que nunca quería volver a ver mi cara. Me llamó egoísta, ingrata y traidora por haberlos expuesto con mis abuelos y haber amenazado con acciones legales. Me exigió que me mudara, declarando que ya no quería apoyar a alguien como yo. Mis abuelos intervinieron inmediatamente, ofreciéndome un lugar donde quedarme. Me aseguraron que siempre sería bienvenida con ellos y que me apoyarían mientras encontraba los siguientes pasos a seguir. Sin dudarlo, empaqué mi ropa, agarré mis documentos importantes y dejé la casa de mis padres. Actualización 3. Ha pasado un mes desde mi última actualización. Después de semanas de presión constante y la amenaza de una acción legal por parte de mi abuelo, mis padres finalmente firmaron un acuerdo redactado por su abogado. Los términos eran claros: dado que no podían devolver la cantidad completa de una sola vez, harían pagos mensuales durante los próximos 18 meses. Este arreglo les da tiempo para devolver lo que deben sin afectar completamente sus finanzas.
El acuerdo también incluye una cláusula crucial: si pierden un solo pago o incumplen con los términos, mis abuelos y yo tendremos derecho a iniciar una acción legal inmediata. Es una medida de seguridad para garantizar que no puedan evadir su responsabilidad. Mis padres siguen furiosos conmigo. Me culpan de todo lo que ha sucedido y parecen incapaces de superar su vergüenza y enojo. No entienden por qué tomé medidas tan drásticas para protegerme a mí misma y a mi futuro. Pero mi abuela ha sido mi pilar en todo esto. Me recuerda constantemente que nada de esto es mi culpa, que hice lo que tenía que hacer, y que debería centrarme en seguir adelante en lugar de mirar atrás. En cuanto a Camila, la veo ocasionalmente. Me extraña y yo la extraño también. A menudo les pregunta a mis padres por mí, pero puedo notar que no entiende completamente lo que ha sucedido. Sabe lo suficiente como para intuir que algo importante salió mal, y ha notado que nuestros padres me hicieron daño de alguna manera. Me parte el corazón no poder explicarle la situación o protegerla de la verdad sobre cuán injustos y egoístas han sido nuestros padres. A pesar de todo, siempre estaré ahí para Camila. Sin importar cuánto nos hayan fallado nuestros padres, mi amor por ella no ha cambiado. Ella es mi hermana, y nunca dejaré de preocuparme por ella, incluso si estar cerca de nuestros padres es demasiado para soportar. En este momento, estoy trabajando en reconstruir mi vida. Mis abuelos me han dado un apoyo invaluable, y estoy empezando a sentir un poco de estabilidad nuevamente. Todavía tengo un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo control sobre mi futuro. Gracias a todos por leer mi historia y ofrecerme su apoyo y consejo. Ha significado más de lo que puedo expresar, y me ha dado la fuerza que necesitaba para enfrentar esta difícil situación.